Bueno, se supone que el último tema de cálculo vectorial, digo, de cálculo integral, vieron funciones de dos variables, ¿no? Y lo representábamos como θ, ¿no? θ igual a f de x y. Esta función nos representaba una superficie. Entonces nosotros teníamos nuestros ejes coordenados, x, y, z, y al graficar esta función obteníamos una superficie, ¿no? En el espacio, en las tres dimensiones. Lo que vamos a ver ahorita es cómo obtener los máximos y mínimos relativos de funciones de este tipo de dos variables, ¿no? Son muy sencillas. Cuando vimos cálculo integral y cálculo diferencial, nosotros teníamos gráficas en dos dimensiones, ¿no? Esto es lo que conocíamos como un máximo relativo. ¿Por qué? Porque en una vecindad, en un pequeño intervalo, es el valor más grande de la función, ¿no? Entonces, en este pequeño intervalo, la función toma el mayor valor. Lo mismo sucedía con los mínimos. Teníamos un intervalo y este era un mínimo relativo porque la función tomaba el valor más pequeño en este pequeño intervalo. Ok, entonces esto era un mínimo relativo. Y teníamos lo que eran los puntos de inflexión. En un punto de inflexión no era ni máximo ni mínimo, sino era un punto donde algunos valores eran a veces menores y algunos eran a veces mayores, ¿no? Esto es en el cálculo de una variable. Para dos variables o más es más complicado, pero la idea es la misma. Un máximo de una superficie es más o menos como modelo de usar así en inglés. ¿Ok? Imagínense que esto es como una pequeña montañita, ¿no? Entonces, el máximo es el punto de mayor valor en una pequeña región del plano. Lo mismo para el mínimo, ¿no? Imagínense que esto es de esta forma. Y esta es una pequeña región del plano. El mínimo, pues obviamente es el valor más pequeño dentro de esta pequeña región, ¿no? Y aquí hay un nuevo concepto relacionado a los puntos de inflexión. Aquí se conoce como punto phi. ¿Por qué se conoce como punto phi ya? Por la misma razón de que en algunas regiones tiene valores mayores y en algunas menores, ¿no? Entonces es algo como esto. Ahorita lo vamos a ver en tercer grado. En este punto tiene valores que son menores en una región y valores que tienen un valor más grande, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer ahorita nosotros es ver la manera de calcular estos valores extremos, que se clasifican en tres: mínimos relativos, máximos relativos y puntos de silla. ¿Ok? Bueno, ¿para qué vamos a usar esto principalmente? Pues cuando tenemos un modelito de algún modelo matemático, algún, ¿cómo se puede decir? De algo de ingeniería, ¿no? Un modelo físico que represente algo más específicamente sus carreras, y ustedes tienen que optimizar. ¿Qué quiere decir optimizar? Pues
reducir lo mayor posible el gasto de recursos, ¿no? Ya sea costos, material, tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, este tema, pues sí, tiene mucha aplicación, ¿no? Es muy importante que lo sepan utilizar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Seguro. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a utilizar ahorita? Pues las derivadas parciales. Nosotros, bueno, se supone que ya vieron las derivadas parciales en la última parte de cálculo integral. Pero como yo sé que lo vieron realmente por encimita, pues vamos a dar un repaso así rápido, ¿no? Cuando ustedes tienen una función, la derivada parcial, ya sea respecto a la variable x o la variable y, se hace manteniendo fijo todo lo que no sea la variable de derivación. Por ejemplo, yo tengo esta función y quiero encontrar la derivada parcial de la función respecto de x. Es como si derivara simplemente x. Todo lo que no sea x lo voy a tomar como una constante. Es decir, esto lo tomo como un número, estos dos como un número. ¿Ok? Entonces, todo lo que no sea x va a ser constante para mí. En este caso, pues serían estos tres elementos, ¿no? Entonces, la derivada parcial de z respecto de x, pues sería simplemente 100. 2xy más 3y. ¿Ok? Lo mismo para la derivada parcial respecto de x. Todo lo que no sea y lo voy a tomar como constante. Entonces, a ver, vamos a hacerlo pasito a pasito. La derivada respecto de y de x cuadrada y más la derivada parcial respecto de y de 3xy. Todo lo que no sea y es constante. Entonces saco el x cuadrada porque es una constante y 3x derivada de y respecto de su número. ¿Ok? Y pues ya acabamos, ¿no? La derivada de y respecto de sí misma pues es 1. ¿Ok? Y aquí quedaría esta derivada parcial respecto de y. Muy bien, pero con esto no es suficiente. Necesitamos las segundas derivadas parciales. ¿Y qué son las segundas derivadas parciales? Necesitamos la segunda derivada parcial de la función z respecto de x. La segunda derivada parcial de la función z respecto de y. Y las mixtas. Hay un teorema que me dice que las derivadas parciales de funciones mixtas son iguales. Entonces, en realidad nada más requiero la segunda derivada de z respecto de y respecto de x. ¿Ok? Bueno, ¿y estas cómo se calculan? Pues se calculan de la misma manera. Esta en realidad significa derivar respecto a x la primera derivada. ¿Ok? Entonces, para obtener la segunda derivada respecto a x tendré que derivar esta respecto de x, ¿no? Esta pues significa lo mismo. Simplemente es la derivada respecto de y de la primera derivada respecto de y. ¿Ok? Y la mixta, como son iguales las mixtas, pues pueden calcularlo de la forma que les acomode, ¿no?
Puede ser, por ejemplo, la derivada respecto de x de la derivada de y, o también la derivada respecto de y, pero de la parcial respecto de x. Acuérdense que estas dos pues, son iguales, ¿no? Entonces no tengo mayor problema en el orden en el que las calculo. Regresando a nuestro ejemplo, regresando a nuestro ejemplo, que esta es la primera derivada de z respecto de x, ¿quién sería la segunda derivada de z respecto de x cuadrado? Pues sería la derivada respecto de x de la primera derivada, o sea, de esto. ¿Ok? 2x más 3. ¿Ok? No, 2x. ¿Ok? Y pues es exactamente lo mismo. Lo que no sea x, lo tomo como constante. Esto simplemente nos quedaría 2y más 0, ¿no? Porque la derivada de esto sería como la derivada de una constante, porque no involucra x en ninguna parte. ¿Ok? Entonces nada más nos quedaría 2y. Lo mismo para la segunda derivada de z respecto de y, pues sería la derivada parcial respecto de y de la primera derivada, que sería esta de aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces es la derivada respecto de y de x cuadrada más 3x. ¿Y esto cuánto me da? X cuadrada más 3x, ¿no? No, todo lo que no sea x es constante. Como si estuvieras derivando un número, porque estoy derivando respecto de y, ¿no? Entonces, como aquí nada más involucra x, pues yo estoy derivando respecto a y, pues esto me va a dar un 0. Porque como no hay y en ningún lado, esto es como un número. Y la derivada de una constante, pues es 0, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. Y ahora sí, las mixtas, ¿no? Vamos a ver si dan lo mismo. La derivada segunda respecto de x respecto de y. Pues vendría siendo la derivada respecto a x de la derivada parcial de y, que es esta. ¿Ok? Entonces aquí ya cambia. Aquí es la derivada respecto de x cuadrada, era más 3x, ¿sí, no? Aquí es más. ¿Ok? ¿Y esto cuánto me da? 2x más 3. Ahora, esta es una forma, la otra es esta. La derivada segunda respecto de y respecto de x, ¿no? Esta es la derivada parcial respecto de y de la derivada parcial primera respecto de x. Es decir, esta de aquí, ¿no? 2x más 3y. Y si se dan cuenta, pues me da el mismo resultado, ¿no? 2x más 3. Estas dos son iguales. Entonces no es necesario calcular 4 derivadas parciales. Simplemente es esta y cualquiera de estas dos, porque son iguales, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a ver el método para calcular máximos y mínimos de funciones de dos variables. ¿Qué es lo primero que deben de hacer?
tienen su función, lo primerito que deben de hacer es hallar los puntos críticos. ¿Y qué son los puntos críticos? Pues los puntos donde posiblemente pueda encontrar un máximo mínimo o un punto de sí. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo encuentro esos puntos críticos? ¿Se acuerdan qué hacíamos en cálculo de una variable? Teníamos nuestra función y era algo así. Este era un máximo, ¿no? ¿Cuánto valía la pendiente en este punto? O la derivada, mejor dicho. Cero. ¿Cuánto valía la derivada? Cero, ¿no? Pues es algo similar aquí. Aquí las derivadas parciales primeras deben de valer cero. Entonces voy a tener que resolver sí o sí un sistema de ecuaciones. Aquí deben de estar bien al tiro con su álgebra, porque por lo general ponen ejercicios no complicados, pero que necesitan cierto razonamiento. Entonces, los puntos críticos son los puntos que me anulan al mismo tiempo tanto la primera como la segunda derivada. No basta con que anulen a una, tienen que anular o hacer cero a las dos. ¿Ok? Bueno, una vez que ya encontramos los puntos críticos, ¿qué hacemos? Pues encontramos las segundas derivadas. La segunda derivada respecto de x, la segunda derivada respecto de y la mixta, ¿no? Les dije que no importa porque pues esta es igual para ambos casos. ¿Ok? Ya que encontramos esta cosa, formamos lo que se llama el discriminante. ¿Ok? El discriminante. Y no es otra cosa, otra cosa. ¿Sí se acuerdan que esto es lo mismo que esto, ¿no? Nada más que con un subíndice. Es otra forma de escribir las derivadas parciales. ¿Ok? Nada más pongo aquí el subíndice. ¿Por qué? Porque voy a escribir el discriminante para que no quede tan feo, ¿no? El discriminante es simplemente zxx, es decir, la segunda derivada parcial de z respecto de x, zy, es decir, la segunda derivada de z respecto de y, menos la mixta al cuadrado, es decir, zxy al cuadrado. Bueno, aquí nos puede dar tres valores. Nos puede dar que el discriminante tome tres valores, ¿no? Menor que 0, igual a 0 o mayor a 0. ¿Ok? ¿Qué pasa si el discriminante es menor que 0? Es lo que se conoce como punto de silla. ¿Ok? Quiere decir que hay puntos alrededor de ese punto que son mayores y en otras ocasiones son menores. Es como el punto de inflexión, por así decirlo, ¿no? Si nos da 0, el criterio no nos sirve. Tenemos que buscar otra forma de saber si es máximo o mínimo. Por lo general los ejercicios están hechos de forma que no les pase eso. ¿Ok? Porque eso ya sale del alcance, ¿no? De casi la mayoría de los cursos. Entonces, casi esto no les va a pasar. Y si es mayor a 0, aquí puede que sea ya sea un máximo o un mínimo relativo, ¿no? Mínimo relativo. Muy bien. Entonces, si ya obtuvimos los puntos críticos
y evaluamos el discriminante y nos da 0, pues ya no hacemos más. Ya podemos concluir que es un punto de silla. Pero si nos da mayor a 0, tenemos que determinar si es un máximo o un mínimo. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Muy sencillo, nos fijamos en esto de aquí, ¿ok? Entonces, nos fijamos en la segunda derivada de la, bueno, de z respecto de x. Si esta cosa es positiva, estamos hablando de un mínimo. A mí siempre me gusta esta mnemotecnia de la taza de agua. Si ustedes ponen una taza de agua en esta posición, les cabe más agua, ¿no? Le pueden echar más agüita. Entonces aquí hay un qué, mínimo relativo. Y si la segunda derivada de x es negativa o menor que 0, si ponen la taza de agua en esta posición, pues no le entra más agua, ¿no? Le entra menos agua. Entonces aquí tengo que, voy a poner otro color. Tengo un máximo relativo, ¿no? Pues no sé si le sirva la mnemotecnia, pero a mí siempre me sirve, ¿no? ¿Ok? Bueno, y eso sería todo. Esa es como prácticamente como una recetita. Entonces, si me dan mi función, ¿qué hago primero? Obtengo las primeras derivadas y las igualo a 0. Eso me va a dar un sistema de ecuaciones. Tengo que encontrar los puntos que me anulen al mismo tiempo tanto a la primera como a la segunda derivada. Esos van a ser los puntos críticos. Ya que tengo los puntos críticos, obtengo las segundas derivadas y formo el discriminante. ¿Ok? Entonces aquí la segunda. Formo mi discriminante. Evalúo el discriminante en cada uno de mis puntos críticos. Y dependiendo de cada uno de estos tres casos, pues es como voy a concluir si se trata de un máximo, mínimo o punto de silla. Si el discriminante me da menor que 0, o sea negativo, ya no hago más, es un punto de silla. Si me da 0, bueno, tendría que buscar otras formas de ver si es máximo o mínimo, pero pues eso ya sale del alcance del curso. Y si me da mayor a 0, pues ya nada más me fijo en la segunda derivada respecto de x. Esta me va a decir si se trata de un máximo o de un mínimo relativo. ¿Ok? Más o menos claro. Ahorita con los ejercicios pues ya me debería de quedar un poquito más claro, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, pero todo eso es en relación a la segunda derivada de X, ¿no? O también de Y. Puedes usar cualquiera, pero para no hacerte tantas bolas, pues nada más consideramos uno. Porque aquí nada más tomamos este vecino. O no era esa tu pregunta. Ajá, o sea, si fuera Z, Y. Ah, sí, es que el signo de ZY va a ser lo mismo que el de ZXX. Eso lo vamos a ver ahorita cuando sean tres variables. Ah, ok. Pero para dos, ZY va a mantener el mismo signo que el ZXX. Por eso nada más tomamos uno. Ya cuando son tres variables, ahí sí ya cambia. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio para que vean más o menos por dónde va eso. ¿Ok? Allá
los máximos, mínimos, a puntos de silla, si existen. Tengan mucho cuidado con el enunciado. Luego piensan que lo resolvieron mal porque no encuentran los tres, pero no es forzoso que tengan ni los tres o incluso ninguno, ¿no? O sea, puede ni siquiera tener máximos, mínimos o puntos de silla. O puede que tenga máximos o no, y no mínimos. Y así, ¿no? O sea, no es que a fuerzas que tenga estos tres. ¿Ok? Por eso siempre les ponen si existen. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. F de XY igual a 3x cuadrada más 2xy más 2x más c cuadrada más y más 4. ¿Ok? Entonces esa es mi función a la cual yo le tengo que encontrar ya sea los puntos máximos, mínimos o de silla, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Vamos a llamarle receta, ¿no? Tengo mi función, ya me la dieron. ¿Qué sigue? Los puntos críticos, ¿no? Es decir, tengo que encontrar las primeras derivadas parciales, igualarlas a cero y resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿quién sería la primera derivada parcial de f? O sea, fx. Pues es 6x más 2y y 2x más 2, ¿no? ¿Sí? Aquí es 2 por 3, 6. Le resto 1. Aquí 2y es constante y nada más es x. 2y. La derivada de 2x simplemente es 2. ¿Ok? Y eso lo tengo que igualar con 0. ¿Ok? Bueno. Pero necesito la otra derivada parcial para poder resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Necesito fy. Si derivamos, esto nos da 2x más 2y más 1. Y esto lo debo de igualar con 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Aquí está. Sería esta. Esta es esta. Y la de esta es esta, ¿no? Acuérdense que lo que no sea y pues es constante, ¿no? Muy bien. Tengo un sistema de ecuaciones lineal. Estos yo creo que los vieron hasta el aburrimiento en lineal. Con dos incógnitas. Es un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Está muy sencillito, ¿no? Fíjense, aquí tengo 2y y aquí tengo 2y. Entonces las puedo restar, ¿no? A esta la voy a bautizar ecuación 1 y esta la voy a bautizar como ecuación 2. Entonces, si a ecuación 1 le resto la ecuación 2, ¿qué me queda? 6x menos 2x, 4x, ¿no? 2y menos 2y, 0. Y 2 menos 1, 1, ¿no? Y esto es igual a 0. ¿Sí me están siguiendo? Ya se perdieron. Sí, perfecto. Muy bien. Y ya, esta es una ecuación de una incógnita, ¿no?
X vale menos un cuarto. Muy bien, me falta el valor de Y. Lo puedo despejar de cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a despejarlo de ecuación 2, ¿no? Entonces X más 2Y más 1 vale 0. Entonces Y es menos 1 menos 2X entre 2. Pero yo ya tengo el valor de X, ¿no? Menos 1 menos 2 por menos un cuarto entre 2. ¿Ok? ¿Y eso cuánto me da? Menos 1. No, menos un cuarto. Sí, porque esto es menos 2 por menos un cuarto, es un medio, ¿no? Un medio menos 1 es menos un medio entre 2 menos un cuarto. Entonces nada más tengo un único punto crítico. Vamos a llamarle P igual a menos un cuarto, coma menos un cuarto. ¿Ok? Y no tengo más. Es el único punto crítico según las ecuaciones que me salieron, ¿no? ¿Sí queda claro? Bueno, según la receta que sigue, ya encontré el punto crítico. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues hallar las segundas derivadas parciales, ¿no? Para formar el discriminante. ¿Ok? Entonces, aquí tengo mi primera derivada parcial respecto a X y respecto a Y. ¿Quién sería Fxx? Pues es la derivada parcial respecto a X de esta, ¿no? Y esa me da inmediato. Me da el valor de 6, ¿no? Este es constante y esto me da 6. Nada más me dio un número. F, Y, pues es la segunda derivada de F respecto de Y. Es decir, la derivada respecto de Y de la primera derivada respecto a Y. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esta cosa respecto de Y? Esto es constante, me da 0, esto es constante, me da 0, y me da simplemente 2, ¿no? Muy bien, ahora la mixta, Fxy. Pues derivo cualquiera de estas dos respecto a la otra variable, ¿no? Entonces, voy a derivar esta, pero respecto de Y. ¿Y eso cuánto me da? Esto es es constante, constante, y la derivada respecto de Y me da 2, ¿no? Si se dan cuenta, pues está muy sencillo este problema, porque me dieron puros números a las segundas derivadas. Entonces el discriminante me va a dar simplemente un número. El discriminante es Fxx, Fyy menos la mixta al cuadrado. Si yo sustituyo los valores, es 6 por 2 menos 2 al cuadrado. Es decir, 8. ¿Ok? Y esto es positivo, ¿no? Ahora, el discriminante nos dio positivo. Aquí está. Puede ser ya sea un máximo o un mínimo, ¿no? ¿De qué depende? Pues de la parcial de x respecto a x o respecto a y, es lo mismo, ¿no?
Es lo que me preguntabas hace rato, fíjate. F(y)(y) es positivo y Fxx es positivo. Entonces, por eso no importa que tomemos cualquiera de los dos. Tienen el mismo signo. Ya cuando son de más de dos variables, ahí sí no importa, ¿no? Aquí como son dos, no importa mucho. Entonces, fíjense, Fxx vale 6, pero no importa su valor, sino que sea positivo. Entonces, si es positivo, bueno, ya sin la tacita. Estoy hablando de que aquí está el dibujito ya, ¿Es mínimo? mínimo, ¿no? Entonces, el punto crítico P menos un cuarto, coma, menos un cuarto, es un mínimo relativo. ¿Ok? Estaba muy fácil este ejercicio, ¿no? Ahora vámonos para acá. Esta es la función que acabamos de encontrar hace un momento. Esto es un paraboloide hiperbólico, ¿no? O elíptico, no me acuerdo. El chiste es que aquí está el mínimo, en este punto. ¿Sí lo ven? Ahí está el menos un cuarto, menos un cuarto. Y pues es más que obvio que es el punto que está hasta el fondo, ¿no? Más abajo de todo. ¿Ok? Entonces, pues lo hicimos bien. Efectivamente se trata de un mínimo relativo. ¿Dudas en este ejercicio? ¿No? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a hacer otro. Sí. Este de x igual a x cuadrado más 3y al cuadrado es a la 1 menos x cuadrado. Ok, esto ya está más complejo, ¿no? Tengo esta función. Obviamente, pues me piden hallar máximos, mínimos o puntos de silla si es que existen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues hallar los puntos críticos, ¿no? Es decir, tengo que hallar las primeras derivadas parciales. Fx, digo fx. Ahora, esto es un producto de funciones, ¿no? ¿Se acuerdan de la regla del producto? Pues es la derivada, es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Es decir, 2x por e a la 1 menos x cuadrada menos c cuadrada más x cuadrada más 3y por la derivada de esta. ¿Ok? Pero esa derivada, ¿cuánto me va a dar? Acuérdense que la derivada de la exponencial, pues es la misma exponencial, ¿no? Y además lo multiplico por la derivada de su argumento. Como estamos respecto de x,
Entonces aquí va un menos 2x. Pero lo voy a hacer más chiquito. Por la derivada del argumento. Pero la derivada de esta cosa es menos 2x. ¿Ok? Ahora, así como está, no me sirve de mucho. La puedo factorizar. Si se dan cuenta, ambos tienen en común a la exponencial, ¿no? Y al 2x. Entonces esos términos los puedo factorizar. Ahí está. ¿Ok? Nada más lo reescribí, por así decirlo. Obtuve la primera derivada y simplemente la escribí de otra forma. ¿Ok? Se ve medio complicado el ejercicio, pero es más ilustrativo. Ahorita van a ver por qué. Muy bien. Y esto lo tengo que igualar a cero. Esa es mi primera ecuación. Me falta la derivada, pero ahora respecto de y. ¿Ok? Es más o menos similar, ¿no? Es un producto de dos funciones y pues tengo que aplicar la regla del producto. Es decir, 6y, porque es la derivada respecto de y de esto, por la exponencial, ¿no? Más la misma cosa, o sea, todo esto, por la derivada del segundo, ¿no? Como es la exponencial, queda igual, por la derivada del argumento, que en este caso sería menos 8. ¿Ok? Bueno, ahora sí, otra vez, así como está escrita, no me sirve de mucho. Lo más recomendable es que la factoricen, ¿no? Otra vez tienen en común la exponencial y y. ¿Ok? Entonces esta la puedo factorizar como 2y exponencial por 3 menos, me faltó un paréntesis, perdón. Bueno, que hicimos 3 menos x cuadrada menos 3y cuadrada. ¿Ok? Por eso les mencionaba, deben de estar al 100 con su álgebra, porque, bueno, como el ejercicio que hicimos aquí, pues rara vez se los van a poner, ¿no? Nada más era para simplificar un poco la metodología. Casi siempre les gusta poner ejercicios así de este estilo, donde pues tienen que hacer más pasos algebraicos, ¿no? ¿Ok? Bueno, muy bien. Ya tengo mis dos ecuaciones. Ya puedo formar mi sistema de ecuaciones. Pero este no es tan sencillo ni simple de resolver, porque es un sistema que no es lineal, como los que habíamos visto en álgebra lineal. Este es un sistema de ecuaciones no lineal. Entonces, resolverlo pues no es tan sencillo como las ecuaciones lineales. ¿Ok? Pero pues nos podemos apoyar del álgebra, ¿no? Tenemos que ser un poco más astutos en ese aspecto. Fíjense, aquí tengo
el producto de tres factores. ¿Sí? Por eso les decía que era más fácil factorizarlo, porque tengo el producto de tres factores igualados a cero. De su curso de álgebra de primer semestre, cuando tenían el producto de factores igualado a cero, solo significa una cosa, que cualquiera de los factores vale cero, ¿no? Entonces esto quiere decir que alguno de estos factores, o los tres, toman el valor de cero. ¿Ok? Bueno, eso es por una parte. Ahora fíjense. Yo les dije que los puntos críticos deben de satisfacer al mismo tiempo ambas ecuaciones, ¿no? No se vale que en una sí y en otra no. Tienen que satisfacer ambas ecuaciones al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a tomar esta primera, este de aquí. ¿Ok? 2x a la 1 menos x cuadrada menos y cuadrada por 1 menos x cuadrada menos 3y cuadrada. Igual con 0. ¿La exponencial alguna vez vale 0? ¿Cuál es la gráfica de la exponencial? Es esta, ¿no? Entonces, ¿la exponencial alguna vez vale 0? ¿No? No, ¿verdad? Entonces la descartamos. Quitamos esta cosa y simplemente nos queda esto de aquí. ¿Por qué quitamos la exponencial? Porque la exponencial nunca vale 0. Entonces, lo que vale 0 en realidad es alguna de esas dos. ¿Ok? Bueno. Lo mismo para la derivada, pero respecto de y. La exponencial no vale 0. Entonces nos queda 2y por 3 menos x cuadrado menos 3y cuadrado. ¿Ok? Muy bien, ya redujimos un poquito el problema, pero pues todavía no está resuelto, ¿no? Aquí lo difícil en realidad es encontrar los puntos críticos. Ya lo demás, pues ya vimos que es muy metodológico, ¿no? Saco las segundas derivadas, evalúo, y ya dependiendo del valor del discriminante, pues digo si es máximo o mínimo, es punto de silla, ¿no? En realidad lo difícil de estos problemas es encontrar los puntos críticos. Muy bien. Otra vez. Este es el producto de dos factores. Vamos a tomarlos por separado. Vamos a hacerlos por casos, ¿no? Caso 1. Si x vale 0, ¿están de acuerdo que todo esto se me hace 0, no? ¿Sí o no? Porque es 2 por 0, y esto pues no me importa cuánto valga, se va a hacer 0, ¿no? Entonces el caso 1 es con x igual a 0. Muy bien, ya se anuló esta ecuación. Pero ¿qué pasa en la segunda? Esta no se anula. ¿Qué me va a quedar? 2y por 3 menos 3y cuadrado igual a 0, ¿no? Porque como x vale 0, la quité. ¿Están de acuerdo? Ah, pues esto está muy fácil. Esto significa que y vale 0 o que 3 menos 3y cuadrada vale 0.
Es decir, que cuando X vale 0 voy a tener 3 opciones para Y. ¿Por qué? Porque esta es 0 simplemente, pero esta ¿cuánto vale? 3 igual a 3Y cuadrada, o Y cuadrada igual a 1. Si yo resuelvo esta, Y vale más menos 1. ¿Ok? Entonces ya observé que de mi primera ecuación, si yo tomo X igual a 0, obtengo 3 posibles valores de Y, pero en la segunda ecuación, que son estos 3, ¿no? Entonces ya tengo mis primeros 3 puntos críticos, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 puntos críticos? P1, X vale 0, ¿no? Aquí está, lo fijamos desde un principio. Si X vale 0, obtuvimos que Y valía 0. Muy bien, ese es 1. Pero si X vale 0, también obtuvimos que Y vale menos 1. Este es el segundo punto. Pero si X vale 0, ya obtuvimos que el otro punto también es 1. Entonces, de estas dos ecuaciones, haciendo la suposición que este factor vale 0, obtuve 3 posibles valores de Y. Y haciendo las combinaciones posibles, encontré 3 puntos críticos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vámonos con la segunda. Aquí voy a suponer que el que vale 0 es ¿quién? Para que se anule. ¿Y? Y, ¿no? Entonces aquí es el caso 2. Si Y vale 0, ¿qué obtenemos? Pues que esta cancela, ¿no? Pero ¿qué me queda en la primera ecuación? 2x por 1 menos x cuadrado igual a 0, ¿no? Porque aquí lleva a valer 0. ¿Ok? Y otra vez. Esto me va a dar otros puntos críticos. El primero y más obvio pues es que x vale 0, ¿no? O que 1 menos x cuadrado vale 0. ¿Sí? Porque esto es la multiplicación de dos factores. O este vale 0 o este vale 0. ¿Y esto qué me conduce? Pues este ya queda fijo, ¿no? Pero el de acá queda x cuadrado igual a 1. O x igual a más menos 1. Muy bien. Otra vez hago todas las combinaciones posibles. Y con 3 valores de x. Como ya teníamos aquí 3, aquí voy a poner P4, ¿no? Aquí Y vale 0 y la primera combinación es con x igual a 0. Ahí está. P5, Y vale 0 y x puede valer ¿cuánto? Menos 1, ¿no? Y P6, Y vale 0 y el otro valor de x posible es 1. Entonces tengo en total 6 puntos críticos. Pero si se dan cuenta, uno se repite, ¿no? ¿Cuál es? El P1 y el P4, ¿no? Entonces en realidad puedo quitar ese de ahí, quedándome nada más 5. Hay 5 puntos críticos. ¿Ok? El primerito es P1,
0, 0, P2, 0 menos 1, P3, 0, 1, P4, menos 1, 0, y P5, 1, 0. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya tengo los puntos críticos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Según la recetita. Hallar las segundas derivadas parciales, ¿no? Para encontrar el discriminante. Y con base en el signo del discriminante, pues decir si son máximos, mínimos o puntos de silla, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que las segundas derivadas parciales de estas cosas están bien feas. ¿Ok? Entonces, este problema no lo vamos a resolver así tal cual, sino les voy a mostrar la gráfica para que vean lo que acabamos de encontrar. Esta es la gráfica de esta función. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos 5 puntos críticos. El primero es el origen, ¿no? Si se dan cuenta, en el origen tenemos un mínimo, ¿no? Es como un valle. ¿Se lo alcanzan a ver? Tenemos un, a ver, espérenme aquí. Ok, ¿ya lo vieron? Este punto en azul sería el mínimo de esta función. Pero es un mínimo relativo, ¿no? Porque es el punto donde en una región, pues es el más pequeño. Tenemos el otro punto, que es el 0,1. ¿Ok? Es el otro punto en azul. En ese punto B, si se dan cuenta, hay un qué. Un cráter, ¿no? Sería un máximo relativo. Si lo alcanzan a ver, lo voy a cambiar de color. Listo. Este punto B corresponde a este pequeño cráter, ¿no? ¿Cuál fue el otro punto que encontramos? El 0,1. El 0,1. ¿Lo vieron? Corresponde al otro cráter, ¿no? Ese también sería un máximo relativo. Y si se dan cuenta, encontramos 5, ¿no? Faltan estos dos.
menos 1, 0 y 1, 0. Ahí está. Estos corresponden a puntos de silla. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en una dirección se hace más pequeña, ¿no? Y en la otra, en lugar de hacerse más pequeña, crece. Por eso se le llama punto de silla, porque parece como una silla de montar. ¿Ok? Entonces, este ejercicio, si se dan cuenta, lo difícil fue calcular los puntos críticos. Y calcular las segundas derivadas es aún más difícil todavía, ¿no? Pero pues este tipo de ejercicios no son aptos para poner en un examen, ¿no? Nada más es para ilustrar. En este caso, pues, los tres tipos de puntos, ¿no? Máximos, mínimos y puntos de silla. ¿Ok? Estos serían los máximos relativos. El 0, 0 es el mínimo. Es donde está el punto A. Para dejarlo más chiquito. Y el punto T y E corresponden a puntos de silla. ¿Ok? Bueno, si tienen curiosidad, terminen este. Hay en las segundas derivadas, están medio larguitas, y vean que realmente coincida con lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces el 0, 0 dijimos que era mínimo, el 0 menos 1 y el 0, 1 máximos, y el menos 1, 0 y el 1, 0 puntos de silla, ¿no? ¿Ok? Bueno, creo que por eso les decía que este ejemplo era bastante ilustrativo, porque tiene los tres puntos, ¿no? Tanto máximos, mínimos y de silla. Pero pues otra vez les repito, lo difícil en estos problemas casi siempre es obtener los puntos críticos. Ya lo demás es más operativo. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Sí. Sí, seguro. Perfecto. Bueno, aquí ya va a cambiar la cosa. En primera, porque ya va a ser de tres variables. Y en segunda, porque ya no nos podemos apoyar de estas ayudas gráficas. No existe una representación para una función de tres variables. Entonces, cuando era de dos variables, pues nos podíamos apoyar en la gráfica y más o menos darnos una idea de más o menos cómo era la gráfica y decir si era máximo o mínimo del punto de silla, ¿no? Cuando ya es de tres variables, ya nos amolamos, ya no tenemos opción. Ya no nos queda más que el método analítico. ¿Ok? Bueno, cuando son tres variables, es casi exactamente lo mismo. Tenemos que hallar
las tres derivadas parciales e igualarlas a cero, ¿no? ¿Esto para qué? Pues lo mismo, para hallar los puntos críticos, ¿ok? Pero aquí sí ya cambia más. Ya no basta con las segundas derivadas parciales de x y de y, sino tengo que encontrar además la derivada parcial segunda de respecto a z y dos mixtas más. Es decir, vamos a formar lo que se llama la matriz hessiana. ¿Qué rayos es la matriz hessiana? La matriz hessiana es la matriz de segundas derivadas parciales. En la diagonal principal van las segundas derivadas respecto de x, ¿no? Ahí no hay pierde. ¿Ok? Pero en las otras entradas vamos a tener que meter las derivadas mixtas. Ahora, como ocurrió en el caso anterior, las segundas derivadas mixtas son iguales para, bueno, no importa el orden en el que las haga, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, la matriz hessiana es una matriz simétrica. ¿Se acuerdan que era una matriz simétrica? Una cuya transpuesta me da la misma matriz, ¿no? Entonces, basta con encontrar la segunda derivada mixta de xy, la segunda derivada mixta de xz y la segunda derivada mixta de yz. ¿Ok? Y estos tres de acá abajo van a ser iguales a esto. ¿Por qué? Por el teorema que les dije, ¿no? De que las derivadas cruzadas o mixtas son iguales. Entonces, en realidad tengo que encontrar 6 segundas derivadas parciales. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se queda claro hasta ahí más o menos? Entonces, pues esta es igual a esta, ¿no? Porque les dije que era simétrica. Aquí va fxz, o que es simétrica a esta. Y aquí va fyz. Muy bien. Esta es la dichosa matriz hessiana. Hasta ahí. No, ¿sí? ¿Qué duda? Alguien me dijo que sí tenía duda. ¿No? Seguro. Sí, Bueno. no, creo que no. Todo bien. Ya que tenemos la matriz hessiana, o sea, la matriz de segundas derivadas parciales, tengo que evaluar en cada punto crítico. Evalúo H para cada punto crítico. ¿Ok? Bueno, eso me va a dar ahora sí una matriz numérica. ¿Ok? Como que estuvimos manejando en álgebra lineal. Me va a dar una matriz con numeritos, ¿no? No sé, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 0, 0, 11, ¿no? Es un decir nada más. Sí, porque ya la evalué y ya no está en función de x, y, z, sino ya es un número. ¿Ok? Aquí pongan mucha atención, porque esto es lo complicado de estas cosas, cuando ya no son de dos variables, sino de tres o más. Van a existir tres casos igual: puntos máximos, puntos mínimos o puntos de silla. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo distinguimos esos tres casos?
Lo que vamos a hacer es obtener submatrices triangulares. Y a cada una de esas submatrices le vamos a sacar el determinante. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las submatrices triangulares? Pues es obtener matrices en este estilo. Si se dan cuenta, suponemos que si esto fuera un cuadradito, tomo a partir de esta esquina matrices respecto a ese ángulo, ¿no? ¿Ok? Entonces, la primera submatriz angular sería 1, ¿no? Simplemente tiene un elemento. Bueno, a ver, aquí tomamos las submatrices angulares. ¿Ok? Bueno, para nuestro ejemplo, esas submatrices angulares quedarían como 1, que sería la primera. La segunda, pues sería esta, ¿no? 1, 2, 6, 8. Y pues la tercera es toda la matriz, ¿no? 1, 2, 3, 6, 8, 10, 0, 0, 1. ¿Ok? Esas serían las submatrices angulares. Muy bien. Aquí viene lo interesante. Vamos a tomar el determinante de cada una de estas submatrices angulares que acabamos de obtener. ¿Ok? Entonces, obtenemos el determinante de cada submatriz, ¿no? Es decir, obtengo el determinante 1, delta 1, que corresponde al determinante de esta, ¿no? Voy a obtener delta 2, que corresponde al determinante de esta segunda submatriz angular. Y delta 3, pues que corresponde a esta, ¿no? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí, todos? Bien. Ok. Bueno, aquí ya viene ya la última parte. Dependiendo del signo de estos determinantes, vamos a decir que la matriz hessiana es definida positiva, definida negativa o ninguna de las dos. ¿Ok? Entonces, si todos estos valores de los determinantes, si todos los delta i's son positivos, decimos que H es definida positiva. Por eso les digo que me encanta esa mnemotecnia de la tasa de café. Porque fíjense, definida positiva. Si es definida positiva, ¿qué voy a tener? Un mínimo, ¿no? Por lo tanto, en ese punto donde evalué la matriz hessiana, hay un mínimo. Un mínimo. ¿Ok? Todos si los determinantes
tienen, bueno, aquí es delta I, tienen signos alternados. Es decir, uno es positivo, uno es negativo, uno es positivo, uno es negativo. Comenzando con el primero, o sea, el primerito debe de ser negativo forzosamente. Con el primerito negativo, pues el siguiente, como son signos alternados, tiene que ser positivo, el tercero negativo, etcétera, ¿no? H es que si esta es definida positiva, esta va a ser ¿qué? Definida negativa. Volvemos a la tacita de café. Si esta es una taza, si la volteo de esta forma, le cabe menos agua, ¿no? Y tenemos un ¿qué? Máximo. Un máximo, ¿no? Por lo que hay un máximo. Muy bien. Y ya el último caso. Si no es ni positiva definida, digo, no es definida positiva, ni es definida negativa, pues no es ninguna de las dos, ¿no? Entonces, en ese caso, si no es positiva definida, ni negativa definida, pues es ¿qué? Si no es máximo ni mínimo, es un punto de silla. Es un punto silla. ¿Ok? Ahora, a lo mejor les parece medio engorroso este método, pero es el más sencillo, porque hay otro. O sea, de esto se desprende todo de los valores propios y vectores propios. Si ustedes se acuerdan del curso de álgebra lineal, era un tema complicadito, ¿no? Entonces, no es muy óptimo hacerlo de esa manera. Aquí nada más tenemos que calcular unos cuantos determinantes, fijarnos en sus signos y con base en esos signos, pues decidir si se trata de un máximo o mínimo o punto silla. ¿Ok? Más o menos les quedó claro por dónde va la cosa. Sí, seguro no hay preguntas, dudas. Sí, bueno, yo en este caso sí tendría una duda. Ajá, ¿qué pasó? Por ejemplo, ya determinamos qué es, ¿cómo sabríamos cuáles serían los puntos que son máximos y mínimos en base a eso? Si dijeran, dime punto por punto cuál es máximo y mínimo. O Pues es punto que sí. para eso te digo que tenías que primero te digo que tenías que encontrar los puntos críticos, ¿no? Aquí están los puntos críticos. Después encontrábamos la matriz hessiana, que son las de segundas derivadas. Aquí, pues estas cosas están en términos de x, y, z, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es, cuando ya tienes esta, la matriz hessiana de segundas derivadas, evalúas uno por uno de los puntos críticos. Una vez que hagas eso, te va a dar una matriz numérica, como esta que les puse aquí, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Cualquiera que me saqué. Pero cuando ya evalúas puntos, ya te da una matriz numérica. Esta es la matriz numérica que proviene del punto crítico que tú evaluaste. ¿Ok? Entonces, para cada punto crítico, pues tienes que hacer este procedimiento. Entonces, cuando evaluaste ese punto crítico, pues te dio esta matriz y pues tuvimos que hacer todo esto para esa matriz. Ya una vez que decidas si cae en alguno de estos tres casos, pues como esa matriz está asociada al punto crítico en el que la evaluaste, pues ya concluyes que el punto crítico es máximo, mínimo
o un punto de sí. ¿Sí? Sí, ok, O sea, sí, porque viene de cada punto crítico. Ajá. Sí, ya me quedó más claro. Gracias. Vale. ¿Alguien más? De nada. ¿Alguien más tiene duda? ¿No? Bueno, pues vamos a proceder a hacer uno de estos, que son como que los complicadillos, por así decirlo, ¿no? Justamente hoy empezamos y se le ocurre llover. Miren, aquí tengo este, que es de la serie de la facultad, ¿no? Lo que me gusta de la serie es que siempre te da respuestas, ¿no? Pero están pesadillos, ¿no? Entonces, pues no sé con qué profe vayan o piensen meter cálculo vectorial, pero hay unos que sí les piden toda la serie, ¿no? Para que la vayan resolviendo si quieren. Obviamente la cambian cada semestre, ¿no? Pero pues el nivel es el mismo. Entonces vamos a hacer este 18. Donde, si se dan cuenta, es una función ya de 3 variables. Tiene x, y, z. Entonces, ese recurso de la gráfica que usamos hace rato, pues queda totalmente descartado, ¿no? Nada más lo podemos hacer de forma analítica. Muy bien. Entonces, este es el ejercicio 18 de la serie. Ahorita se las mando, ¿no? Es f de x, y, z igual a x al cubo sobre 3 menos x más 12 menos y cuadrado más 2y menos z cuadrada más 2z. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo primerito que debemos de hacer? Encontrar los puntos críticos, ¿no? Hallamos los puntos críticos. Entonces, ahora aquí ya no van a ser 2 ecuaciones, sino van a ser 3, porque ya voy a agregar la derivada parcial respecto de z. Espérame tanto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, sí, se escucha. ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha. Sí. Bien. Entonces, les decía, tenemos que hallar los puntos críticos. Pues aquí voy a obtener 3 ecuaciones, ¿no? Porque ya estoy incluyendo la derivada parcial respecto de z. Entonces, la derivada parcial respecto de x tiene 3x cuadrada sobre 3, x cuadrado, menos 1, y pues creo que ya, ¿no? Sí, porque nada más hay x aquí y aquí. Muy bien, esto está muy fácil, ¿no? X vale más menos 1. Esto salió muy sencillo. Ahora la derivada parcial respecto de y. Aquí y aquí. Entonces nada más me queda menos 2y más 2, ¿no? Igual a 0. Nada más hay un único valor, que es el de y igual a 1.
¿Sí se me atora? Y finalmente, este Z. Nada más hay Z aquí de aquí, que es menos 2Z mayor. Y esto es igual a 0. Con lo que Z por Z vale 1. Entonces, nada más tengo dos puntos críticos, ¿no? Donde Y y Z vale 1 y X puede valer ya sea menos 1 o 1, ¿no? Entonces el primer punto crítico nada más es menos 1, 1, 1, o en su defecto, donde X vale 1, ¿no? Son mis únicos dos puntos críticos. ¿Hasta ahí alguna duda? Ahora tengo que obtener las 6 derivadas, las 6 segundas derivadas parciales. Es decir, f xx. Es decir, la derivada parcial respecto a x de esta cosa. ¿Eso cuánto me da? 2x, ¿no? Tengo que encontrar fxy, es decir, la derivada respecto a x de la derivada parcial respecto de, digo, la derivada parcial respecto de y de la de x, ¿no? Como aquí no tiene nada de y, esta me va a dar 0, ¿no? Y fxz, la derivada parcial de esto respecto de z. Otra vez, como no hay z en ninguna parte, me da 0. Muy bien. Ahora tengo que encontrar la segunda respecto de y. Es decir, esta la voy a derivar respecto de y. Y eso me da menos 2. Y fyz, es decir, esta respecto de z. Como no hay z, pues vale 0. Y ya por último, fzz, es decir, la segunda derivada de esta cosa, pero respecto de z. Nada más me va a dar un menos 2. Ahora yo les dije, la matriz hessiana es una matriz simétrica. Entonces nada más basta con encontrar esto y encontrar los elementos diagonales, ¿no? Entonces la matriz hessiana me queda 2x, 0, menos 2, 0, a ver, 2x, 0 y menos 2, ¿no? Como es diagonal, digo, es como es una matriz simétrica, y va a 0, aquí va 0, y aquí va 0, ¿no? Ahí está. Esta es mi matriz hessiana. Muy bien. Como tengo dos puntos críticos, lo que voy a hacer es evaluar esta matriz hessiana para cada uno de los puntos. Entonces, para P1, que es menos 1, 1, 1, que sería este, pues evalúo la matriz. ¿Se dan cuenta? Nada más aquí hay una X, ¿sí? Entonces voy a sustituir el valor de X, que es menos 1, en esta matriz. Por lo que la matriz hessiana me quedaría ¿cuánto? 2 por menos 1 es menos 2, 0, 0, 0, menos 2, 0, 0, 0, menos 2. Allí está. Excelente. Ya tengo la matriz numérica. ¿Qué sigue? Calcular los determinantes de las
submatrices angulares, ¿no? Entonces, delta 1, pues es simplemente este valor, que es menos 2. ¿Ok? Delta 2, pues es el determinante de la submatriz de este ángulo, ¿no? Que sería el determinante de menos 2, 0, 0 y menos 2. ¿Esto cuánto me da? 4. 4. Y finalmente delta 3, pues es el determinante de toda esta cosa, ¿no? Eso está bien fácil porque es una matriz diagonal. Entonces nada más es menos 2 al cubo y esto es menos 8. Excelente. Fíjense, el primero, ¿cuánto es? Menos 2. Y es negativo, ¿no? El siguiente, ¿cuánto vale? 4. Y es positivo. Y el siguiente vale menos 8 y es negativo. Fíjense aquí qué dice. Si delta tiene signos alternados, comenzando con el primero negativo, es definida negativa. Por lo tanto, es un ¿qué? Máximo, ¿no? Entonces aquí fíjense. Empezamos con negativo, luego con positivo y luego con negativo. Por lo tanto, P1 menos 1, 1, 1 es un... Bueno, a ver, antes de eso, H es definida negativa, ¿no? Por lo tanto, ahora sí, el punto menos 1, 1, 1 es un máximo relativo. Ahora vámonos con el otro punto, que era este de aquí, ¿no? Para P2, 1, 1, 1, ¿cómo me queda la matriz hessiana? Pues aquí sustituyo nada más el valor de X, que vale 1, ¿no? Y me quedaría 2, 0, 0, 0 menos 2, 0, 0, 0 y menos 2, ¿no? ¿Ok? Hago lo mismo. Delta 1, pues es simplemente 2. ¿Sí? Delta 2, pues es el determinante de tomar esto de aquí. 2, 0, 0 menos 2. Y esto es menos 4. Y finalmente, delta 3, pues es 2, 0, 0, 0, menos 2, 0, 0, 0 y menos 2, ¿no? Y esto me da... Fíjense, ¿es definida negativa? La definida negativa empieza con este negativo, ¿no? Pues desde ahí ya, eso no es definida negativa. ¿Es definida positiva? Tampoco, porque es definida positiva si todos los determinantes son positivos. Entonces, si no es definida positiva ni definida negativa, pues no es ninguna de esas dos, por lo tanto, ¿qué? No es definida positiva ni definida negativa. Por lo tanto, este punto P2 es que ¿Puntos de silla? es un punto de silla.
Punto silla. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si es cierto. Como les digo, pues en la serie vienen las respuestas, ¿no? P1, no, lo pusieron en otro orden, ¿no? No importa el orden. El chiste es que el 111 es un punto de silla, ¿no? Y el -111 es un máximo, ¿no? Que es lo que obtuvimos acá. El 111 es un punto de silla y el -111 es un máximo relativo. ¿Ok? ¿Más o menos claro les quedó esto? Por lo general, pues estos ejercicios no son muy manchados, porque pues ya vieron que es bastante trabajo, ¿no? Entonces, cuando son más de 2 variables, les ponen matrices de tal forma que les queden de ceritos, ¿no? Para que no sea tan difícil los cálculos de los determinantes. Ok. ¿Dudas con esto que vimos? No. ¿No? ¿Seguros? Mañana vamos a ver multiplicadores de Lagrange y máximos y mínimos absolutos, ¿no? Y ya con eso terminamos la parte de extremos de funciones de varias variables. ¿Ok? Ahorita les mando la serie para que pues, ustedes vayan practicando también, ¿eh?